Vamos a empezar. Bueno, primero darle la más cordial de las bienvenidas a este webinar que está organizado por el profesor, por la revista Retos y que lo va a dictar el profesor Antonio Sánchez Fayón. Voy a leer un pequeño currículum, un resumen curricular del profesor Antonio Sánchez Fayón. Él es profesor en Economía aplicada por la Universidad Rey Juan Carlos, también investigador de la Universidad Rey Juan Carlos. Es editor en jefe internacional de la revista Retos, la cual está indexada en Scopus. Posee una amplia formación interdisciplinaria en Derecho, en Política, en Economía, en Finanzas, en Filosofía, en Educación, en Teología, y cuenta con más de 40 artículos publicados en Scopus y JCR, además de 40 libros en diferentes temáticas. El webinar que hoy nos va a compartir el profesor Bayón habla acerca del repensar de la gestión pública estatilista versus los libertarios. Este webinar se está desarrollando en torno al lanzamiento del último número de la revista Retos, el número 26, en donde el número aborda temas como cultura sostenible, clima organizacional, emprendimiento, ecoinnovación, construcción de la marca país, regresión de procesos, comercio y crecimiento ecológico inclusivo, la competencia, innovación y políticas públicas. Cabe recalcar que este número estuvo formado por autores de continentes africanos, del continente europeo, eh, y autores de diferentes países a nivel global. También hacemos un recordatorio de nuestro nuevo llamado a contribuciones que habla acerca del marketing transformacional, conexiones e influencias sobre la experiencia del consumidor. Quien está liderando este nuevo número es el profesor Leonardo Ortegón Cortázar de Colombia y el profesor Ángel Acevedo Duque de Chile. La fecha límite de postulaciones es hasta el 16 de enero de 2024. Quiero recordar a todos los asistentes que también estamos transmitiendo por Facebook Live y por YouTube. Sin más que decir y agradeciendo nuevamente la gentileza del profesor Bayón, le doy el paso para poderlo escuchar. Profe, muchísimas gracias. Buenos días acá en Ecuador. Buenas tardes allá en España. Muy buenas, querido Jorge, muy buenas el resto del equipo de nuestra querida revista Retos. Hoy enhorabuena, efectivamente tenemos que darnos la enhorabuena por el nuevo número, por este llamamiento y bueno, y sobre todo gracias a toda la Universidad Salesiana y al resto de la audiencia, y voy a intentar hacer que les merezca la pena estos minutos de reflexión. Hombre, si lo llego a saber, pues efectivamente me hubiera puesto más a reflexionar sobre el recuperar el principio de sostenibilidad tal y como se entendía a principios del siglo XX, que lo tenían clarísimo la escuela de Chicago por Frank Knight, Confus y compañía, que era velar por la continuidad de la compañía, que hoy parece que nos hemos centrado más en la sostenibilidad verde y nos hemos metido con los objetivos de desarrollo sostenible, pero bueno, por eso es mejor que consulten los artículos de este nuevo número que va a salir. Así que bueno, pues venga, nos vamos a meter en harina. Y la temática a tratar van a ser básicamente 4, si quieren 5 puntos, al meter esa alusión al primer manual que se suele cifrar, ¿no? El de confusión de confusiones, el primer manual de finanzas. Y lo que me ha implicado. Y entonces son 4 puntos para justamente repensar los fundamentos, luego ver las disciplinas, las escuelas que han estado detrás con su historia. No se preocupen, no nos vamos a remontar, nos vamos a quedar con las últimas generaciones y luego pues esas alternativas posibles y reales, puesto que estamos hablando hoy en día de dos extremos del intervalo, ¿no? Los estatistas y los libertarios. A ver, vamos a analizar cómo perciben ellos la gestión de lo público
los unos, los estatalistas, porque prácticamente quieren un monopolio de lo público, y en cambio los libertarios porque prefieren agencias privadas para la gestión de lo social. Vale. Por tanto, luego vamos a quedarnos con una serie de ideas, y la primera reflexión que quería compartir, ¿no?, es ni más ni menos. Muchas de las ideas que se van a tratar aquí ya en el canal de YouTube, les invito a que echen un vistazo, sobre todo la de liberalismo y socialismo, y por tanto, pues hoy vamos a aterrizar justamente en estas corrientes más próximas. La presentación, en principio, son 17 diapositivas, casi que pecado de profesor Nobel, de profesor joven que lo quiere contar todo en una sola charla, así que bueno, no se preocupen, que ya me ha advertido el profesor Cueva que tienen que ser unos 40 minutos. Empezamos sobre las 4 y 6 aquí en España, pues eso, sí, hacia hay 46, pues a ver si puedo ir concluyendo, y si no me ayudará el profesor Cueva y me llamará al orden. Entonces, como les decía, vamos a partir de una primera reflexión. ¿Qué entendemos por Estado? Porque tenemos el problema del síndrome de San Agustín, ¿no?, que era cuando le preguntaban sobre qué es el tiempo, pues él sabía lo que era el tiempo, pero si le decían, oye, ¿puedes definirme el tiempo? Entonces ahí ya se te complicaba la cuestión. Pues esto es lo mismo. Estado, parece que todo el mundo sabe lo que es el Estado hasta que le pregunta, y ese momento tan vergonzoso de estás en mitad de clase y el profesor te dice, bueno, ¿puede usted definir Estado? Y entonces ahí ya no sabes dónde te meterte, te vas metiendo en el cuello de la camisa. Bien, los académicos europeos hemos tendido además a definirlo por descripción de una serie de elementos que lo constituyen, ¿no?, como es población, territorio y ordenamiento soberano. Lo que pasa es que población en realidad es demográfico, ni siquiera ya hablamos de naciones como sujetos soberanos. Lo del territorio también entramos en otro tipo de polémicas, y el ordenamiento soberano pues está hoy más que cuestionado en los tiempos que vivimos. Así que vamos a intentar recuperar esos orígenes. Por eso tienen esas imágenes, ¿no?, dentro de los pensadores clásicos del Estado como organización política, porque el término Estado pues sí que en el latín, y luego pues los vulgarismos del latín pues nos sigue acompañando a lo largo, ¿no?, incluso con la caída de Roma, pero sigue estando ahí. Pero los que realmente le dan ese sentido político como organización política, puesto que ha habido otras organizaciones políticas antes del Estado y habrá otras después del Estado, e incluso el propio Estado se ha ido redefiniendo con el paso del tiempo. No es lo mismo el Estado cuando aparece y se empieza a generalizar en el siglo XVI en forma de Estado dinástico en manos de unas familias reales, en el XIX ser el Estado-nación, eh, que además pues ahí entra en relación con las grandes ideologías del XIX, como es el nacionalismo y el socialismo. Y la idea es, y bueno, ¿y qué Estado toca ahora, no? Por eso, pues esta charla se enmarca justamente en esa reflexión, porque yo hace bastantes años, ¿no?, pues por la década del 2000, yo pensaba que íbamos a ir a justamente un mundo gobernado por las organizaciones internacionales. Ahora ya no lo tengo tan claro. Ahora yo creo que estamos, no abandono, no descarto esa idea, pero sí que el Estado, pues efectivamente a lo mejor vamos a un modelo de Estado societario. Me explico. Puesto que el Estado tiene ya todo un público cautivo que son sus ciudadanos, y se entiende ya no de manera coactiva, sino como prestadora de bienes y servicios, pues hombre, qué menos, no solamente las exigencias desde ciencia política de transparencia, rendición de cuentas, sino también
oye, pues efectivamente a ver si puede hacerse de manera más eficiente, esto es con menos gasto, conseguir más resultados, etcétera, etcétera, incrementar ese bienestar, no tanto el bienestar estatal, como sí que defienden los post-keynesianos, aumentando el gasto público, el déficit público y con ello la deuda, sino a lo mejor más un bienestar personal y por tanto pues estaríamos también en cuestiones de percepción subjetiva, etcétera, etcétera. Pero bueno, retomando la cuestión, por eso les decía, esa imagen es justamente de Hobbes. Hobbes vive las tres grandes guerras civiles en Gran Bretaña y por eso llega a un punto que él, ante tal caos y violencia, pues se abandona a la idea del Estado absoluto, ¿no? Y por tanto escribe esta primera versión de 1651 del Leviatán, y por ello, por eso les decía, que al mismo tiempo, leyendo esta obra, ¿no? Los tres grandes teóricos del Estado moderno son, sobre todo, Hobbes, Bodino, y luego también Maquiavelo, ¿no? Que escribe además El Príncipe, más que nada, pues como alegato a quienes le tenían detenido para decir, oye, mira, te valgo más como asesor político que no aquí encerrado en la cárcel, ¿eh? Y luego, sobre todo, la escuela de Salamanca es muy importante, sus aportes en la construcción del Estado moderno, nada que ver con esa idea más anglosajona del Estado absoluto, hasta el punto de que el padre Juan de Mariana lo que está escribiendo al mismo tiempo que Hobbes escribe este alegato en favor del poder absoluto en manos del monarca, por eso del monarca, concentración monos monoi, ¿no? El uno frente a la poliarquía medieval. Bueno, pues la escuela de Salamanca, Juan de Mariana, en concreto, pues escribe sobre el tiranicidio, ¿no? Diciendo que no, que cualquier gobernante que abuse del poder y no vele por el cuidado y el interés de su pueblo, pues puede ser destituido y, por tanto, puesto otro en su lugar. Pero bueno, volvamos a esto. Los fundamentos a la hora de construir teóricamente el Estado son tanto una visión contractualista, ¿no? Y luego también de preocupación de qué es lo público, lo común a todos. Y frente a estas nociones que ayudan a construir esta noción de esta organización política de la modernidad, ya subyace, ya está ahí presente el Leviatán en cuanto ese instrumento de poder, de sometimiento, que es el monstruo marino que aparece en distintas partes, ¿no? de la Biblia, y es un ser destructor y al que todo el mundo tiene que tener miedo. ¿Por qué traigo a colación todo esto? Y sobre todo, ¿por qué pregunto sobre apocalípticos e integrados? ¿Quiénes son los que consideran que todo está bien, no tiene que cambiar? ¿Quiénes son los que consideran que todo ha de cambiar y hay que retirar velos de confusión? Pues es que esto ha ido variando, ¿no? Los que antes eran contrarios al Estado y eran apocalípticos y decían que así no se podía sostener, justamente son aquellos que prepararon a los baby boomers y luego los baby boomers pues han ido trayendo movimientos como hoy conocemos, el movimiento woke, etcétera, etcétera, que en cambio son el nuevo establishment, ¿no? Son el nuevo poder establecido, las nuevas élites de poder, luego ya han asaltado el Estado. Lo que pasa es que siguen con actitudes antisistémicas muchas veces, ¿no? Y en cambio, pues los viejos integrados hoy son los nuevos apocalípticos, parece, ¿no? Los libertarios, ¿quiénes son estos que critican al Estado, critican el sistema? ¿Qué está pasando? Bueno, pues eso es lo que venimos a revisar, esa relación de quiénes son el pensamiento dominante, la ortodoxia, ¿no? El mainstream, como se dice en inglés, quiénes son los heterodoxos, que en realidad bebían de la vieja ortodoxia liberal, y a su vez, pues como aquellos que eran exponentes de la contracultura se terminan convirtiendo en el poder establecido hoy. Bien, ¿y esto cómo lo entendemos? Y por eso me remitía a ese libro, ¿no? Confusión de confusiones, de don José de la Vega, de 1688, y me estoy refiriendo, quiero poner aquí de manifiesto
tres ideas que recuperaremos al final de esta charla. Una, que todo esto se fragua, ¿no?, en los años 60. Bueno, antes, si quieren ver la diapositiva en la parte superior izquierda, aparece una imagen, ¿no?, que a mí me parece que ilustra muy bien lo que son herramientas que vamos a utilizar para hacer estos experimentos mentales y estos repasos y esta búsqueda de fundamentos, que son las revelaciones, que son retiradas de velos de confusión. Durante la Guerra Fría se llamaba así, los velos de confusión, a todo lo que era la contrainteligencia, la confusión, ¿no?, que se llevaba a cabo. Y a su vez, haciendo un guiño a Hayek, ¿no?, los conceptos comadreja. Hayek decía que muchas veces, pues como las comadrejas que llegan, cogen los huevos, le hincan el diente, sorben, se comen el contenido, dejan ahí el huevo, aparentemente sigue estando el huevo, pero ya está vacío, es un cascarón, y es fácil de tirar, de tumbar, y es algo que viene ocurriendo pues con nociones tan importantes como derecho, Estado, Constitución, democracia, que en cierto modo, pues de tener las ideas bien claras, los fundamentos, han sido asaltadas, han sido absorbidos, vaciados de sus contenidos, o por lo menos han hecho un juego de trasvaloración. La trasvaloración es un concepto de Nietzsche, ¿no?, de volver lo bueno en malo y lo malo en bueno, ¿no? Que esto lo establece en el Ecce Homo, ¿no?, a la hora de justificarse él, su obra, y por tanto, yo incluso voy más allá y hablo de los conceptos cuco, ¿no?, que es cuando tú, el cuco es un ave que lo que hace es invadir los nidos ajenos, expulsa los huevos y si no, por lo menos pone el suyo, y esa criatura, el cuco, nada más nacer, lo que hace es, sin abrir aún los ojos, empujar el resto de los huevos para tirarlos y que los padres vengan y le estén alimentando, y se ve el cuco, que es enorme, es un pájaro enorme en comparación con los pajarillos que casi se están desviviendo para alimentar al cuco. Bueno, pues es lo que estamos viendo de todos aquellos antisistema, cómo han asaltado, han cambiado los conceptos, han cambiado los significados, han dejado un atrecho. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden tirar, ya no son esas instituciones sólidas, fuertes, ¿no? Ahora me está viniendo a la cabeza la idea de democracia, que han logrado reducirla a una noción asamblearia, ¿no?, sovietizante, donde se trata de supuestamente obtener unas mayorías y eso ya te legitima para hacer tú lo que quieras teniendo esos votos sin más, cuando democracia no solamente es un sistema de selección de representantes, sino que requiere de una división y separación de poderes, una transparencia, rendición de cuentas, una cultura de derechos humanos y libertades públicas, y suma y sigue. O sea que es muchísimo más, y sin embargo lo han dejado reducido, le han cambiado el significado, y de ese modo pues es mucho más fácil llevar a cabo estos ejercicios. Ahora sí, con esas herramientas van a entender por qué aparecen ahí los retratos, por un lado, de Rousseau y por otro lado de Marx. Por eso también invito que cuando se lean, hay que leer las obras de todos los signos para poder entender, porque si no, siempre estamos con las mismas cajas de resonancias que nos están repitiendo lo mismo que estamos pensando, y así pues nos estamos reforzando en los mismos sesgos. Bueno, pues por eso Rousseau es muy interesante, porque después de leer a los clásicos de teoría del Estado, te encuentras con estos autores. Rousseau empezó a pervertir el pensamiento occidental en cuanto que, a diferencia del resto de los pensadores occidentales, que tenían claro que la naturaleza es pobreza, es necesidad, ¿no? Y solamente trabajando mediante la cultura adquirimos riqueza y bienestar. Bueno, pues Rousseau dio una imagen idélica del estado de naturaleza, y bueno, y tiene una serie de alegatos fantásticos, pero por eso también digo, estudiemos no solamente las obras, sino la vida y la coherencia entre el pensamiento y el obrar de estos sujetos, porque Rousseau sí, ¿no?, habla en el Emilio la importancia de la educación, los hijos y tal, pero él cada vez que tenía un hijo lo llevaba al orfanato y lo abandonaba, ¿no? O el propio Marx, mucho preocuparse del proletariado, del obrero, cuando de sus 8 hijos, 4 los dejó morir de hambre, en vez de aceptar un trabajo, y por tanto, si no eres capaz de encargar
encargarte de gestionar tu propia familia, que es lo que significa economía, originalmente la gestión del hogar, de la administración oikos nomoi, ¿no? La gestión del hogar, administrar del hogar, lo que los romanos llamarán patrimonio, pues le vas a dejar la gestión de lo público, ¿no? Eso los griegos lo tenían claro. Si tú no eras capaz de gestionar lo privado, lo de tu hogar, no ibas a poder ser un polités, un ciudadano para gestionar lo público. Pasabas a ser un ideón, de ahí viene la palabra idiota, que es aquel incapaz de gestionar lo propio. Bueno, pues estos autores tergiversaron, hicieron un ejercicio de transvaloración y además empezaron a concebir las relaciones sociales desde el conflicto. Hay muchos más, ¿no? Pero estos fueron tomados en referencia, pues, por ejemplo, por este Sat, que aparece ahí, por Hippolyte, ¿no? Hippolyte es muy importante para la escuela. Hay varias escuelas que han afectado a la formación de las que han sido las élites de poder hasta ahora en Occidente, que son los baby boomers, ¿no? Los baby boomers son, en términos generales, los nacidos tras la Segunda Guerra Mundial y que llegan a la universidad en los años 60. Bien, esta generación que ha sido la más abundante, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que con ellas, justamente su despertar para prepararse para ser élites de poder, se da también el proceso de pérdida de inocencia del mundo del que vivíamos, con unas normas e instituciones sociales claras, rígidas, a un intento de flexibilización, incluso de desinstitucionalización, para así dar mayor libertad, mayor liberalización, y sin embargo nos ha llevado a la situación actual que todos los sociólogos de la globalización pues decían, oye, es que tenemos un problema de falta de normas e instituciones claras que aseguren el éxito de las relaciones sociales, ¿no? Como Bowman, como hay bastantes, ¿no? Entonces, una de las ideas que quiero dejarles es eso, que efectivamente entre la pérdida de inocencia y la supuesta llamada liberación, que no es tanto, ¿esto por qué se produce? Porque por un lado Estados Unidos gana la Segunda Guerra Mundial, pero atrae capital intelectual, se lo lleva a Estados Unidos, donde, vuelvo otra vez a lo mismo, se ha ganado la guerra al nacionalsocialismo, pero se traen a todos los académicos científicos que han colaborado con el nacionalsocialismo, que han simpatizado en algún momento, en general, con cualquiera de estas ideologías, porque también se va a traer de la URSS, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se les instala cómodamente en puestos relevantes en universidades, medios de comunicación, centros de investigación. Y claro, está muy bien mientras se dedican a criticar a la vieja Europa, pero una vez que deconstruyen la vieja Europa, empiezan a deconstruir Estados Unidos. Y entonces, ahí ya el resultado de todo ello es la situación que estamos viviendo hoy de desintegración de Estados Unidos, y el problema es que tradicionalmente siempre Occidente ha habido un hegemón, una potencia líder, y hoy en día no hay relevo alguno, ¿no? Y eso es un problema. Pero socialmente, ya les digo, los baby boomers fueron educados con estas consignas. Las grandes escuelas en ese sentido se dedicaron a la transvaloración y a ese juego de cambio de ideas y introducir el conflicto social. Pues son, de un lado, la École Normale, ¿no? la escuela normal francesa, la escuela de Frankfurt, que también están ahí en la imagen, y los de Birmingham. Los de Birmingham ya no los he metido en la foto, pero bueno. El caso es que tienen ahí varios de sus representantes. Althusser mató a su pareja, pero como era de la inteligencia de ese momento, pues no pasó nada. Foucault, que no fue capaz de sacar el doctorado, Deleuze, que se suicidó. Bueno, pues toda esta gente triunfa en Estados Unidos en los estudios culturales, y por tanto, pues ahí se dan. Lo que quiero también dejarles estas ideas, porque también la Escuela de Frankfurt se va allí a Estados Unidos, primero en el este, luego en el Pacífico. Quien se queda es Marcuse, el resto regresa a Europa, y enseña justamente a deconstruir culturalmente,
son esas comadrejas que van a vaciar los huevos, los conceptos, los fundamentos que teníamos y por tanto así podamos comprender un poquito más. Y de ahí lo que va a venir es el síndrome de Siracusa, que es siempre esa tentación que tiene el intelectual de creer que va a poder, vamos, que es pecar de cierto adanismo, que antes de él no había nada, que él ha dado con todo, lo sabe todo y que va a poder influir y por tanto aconsejar a las nuevas generaciones. Lo que pasa es que las nuevas generaciones, pues al final terminan haciendo lo que quieren y lo importante para ser generaciones es que tengan un hito que les integre y de ahí avancen, ¿no? Juntas con un proyecto común que justifique su toma de poder. Si no, son, por así decirlo, promociones o reproducciones que el propio sistema hace. Y el Hotel Abismo es como se le ha llamado a la Escuela de Frankfurt porque llevó esa deconstrucción del pensamiento occidental a tal situación que era, oye, que estáis llevando a la juventud, a la sociedad, al abismo y vosotros estáis cómodamente instalados como académicos, ¿qué está pasando? Pues bien, todo esto que reclaman, que reclamaron en su momento los que antes eran antisistema, antiestado, van a terminar ocupando los puestos de poder y determinando lo que tiene que hacer el Estado. Vuelvo otra vez a lo mismo, el Estado no es ni bueno ni malo, es una organización política más. Otra cosa es cómo la entendamos y cuáles son los valores propios de la generación que toma el poder, que eso es lo que sí que quiero ponerles de manifiesto. Otra idea también es la del síndrome del señorito satisfecho, ya lo escribió en La rebelión de las masas, Ortega y Gasset, que era decir que, claro, todas esas generaciones que nacen en la abundancia, en la riqueza, el bienestar, en el Estado de Derecho, pues lo dan por sentado que eso siempre se ha tenido. Y por tanto, siempre están con qué hay de lo mío, mis derechos, pero jamás saben ni de obligaciones ni de lo que cuesta lograr ese Estado de Derecho, ese bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, voy a ir avanzando rápido, me salto eso. La idea de estatalistas y libertarios. Bien, por un lado, para entender las categorías, estos son simplificaciones. Luego vamos a ver las consecuencias. Los estatalistas, por así decirlo, esto es, los hoy estatalistas que eran anti-Estado en los años 60 y vuelvo a traer lo mismo, como esto siempre dura un par de generaciones al menos, los baby boomers han influido en la generación X, Y, ya no a los millennial y centennial, que son los que están cambiando y por tanto se sienten identificados con los libertarios. Los libertarios, repito, es que no tiene nada que ver, porque los estatalistas no es que aboguen por el Estado como organización política, eso viene existiendo desde el siglo XVI. Lo que están defendiendo es el monopolio de la intervención del sector público y el retroceso del sector privado, el retroceso de la sociedad civil, mientras que los libertarios creen que están combatiendo estos planteamientos estatalistas y los libertarios es una denominación que empieza a surgir desde uno de los estatalismos, ¿no?, del 19, cuando se impulsa el Estado-Nación. Uno de los últimos Estados-naciones en consolidarse es el alemán, y Bismarck, el canciller de hierro, lo que hace es agrupar a todos los democristianos, dar cabida a los socialdemócratas y de ese modo evitar que haya conflictos porque los integra en el sistema estos antisistemas y a partir de ahí se hacen mezclas muy confusas porque evidentemente hasta entonces el liberal era aquel que quería limitar el poder absoluto, lo quería dividir, separar, rendición de cuentas, etcétera, etcétera, y entonces como empieza a hablarse de socialistas liberales, de socialistas sociales, de un montón de mezclas, ¿no? El propio padre de Max Weber se autocalifica como uno de los primeros y forma un grupo de socialistas liberales y el propio Max Weber se sigue identificando por ahí. Eso no existe, eso no existe. Y sin embargo, el académico, ¿no?, con ese síndrome de Siracusa, cree que sí, que efectivamente que puede imponerse a la realidad y cambiarla simplemente por su poderoso discurso y pensamiento. Y entonces, por eso, para diferenciarse de los antiguos, de los liberales clásicos, se va a empezar a hablar de los nuevos liberales
y como además se utiliza de manera ofensiva por la nueva izquierda, porque siempre el socialismo tiene que crear su antagonismo, que en su momento lo llamó el capitalismo, porque era economía de mercado el nombre correcto que había que utilizar, pero Marx habla del capitalismo como su némesis. Bueno, pues la nueva izquierda hace lo mismo, habla de esos malvados que son los neoliberales, y se utiliza de manera peyorativa, y por eso pues se buscan otras alternativas, otras denominaciones, como va a ser libertario, y por eso nos podemos remitir, y ahora les explicaré una de las escuelas que está ahí comprendida, los anarcocapitalistas, con Rothbard, etcétera, etcétera. Bien, entonces la diferencia entre unos y otros básicamente es que los estatalistas en principio dicen defender la igualdad, pero una igualdad que diseñen ellos, y la legalidad. Esto es lo importante, es lo que es aprobado por los poderes del Estado. Mientras que los libertarios defienden el principio de libertad, y sobre todo ese que se llama Agere Licere, que viene desde las 12 tablas de la ley del 450 a.C., cuando los romanos fueron a visitar a los griegos para aprender derecho, y que significa que los particulares podemos hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido. Los poderes públicos solamente pueden hacer aquello que expresamente esté permitido, y así se evitan los abusos de poder y se vuelve simétrica la relación entre los distintos sujetos de derecho. Por eso los estatalistas defienden hoy en día el uso alternativo de derecho, ¿no? Con esa tradición socialista, de solamente utilizar el derecho en aquello que me beneficie, en aquello ya buscaré otras fórmulas, o crearé un nuevo derecho, mientras que los libertarios dicen, oye, no, vamos a respetar el Estado de Derecho, el rule of law. Los estatalistas reciben también del socialismo el determinismo, ¿no? De tiene que llegar la revolución, etcétera. Bueno, pues entonces, ¿para qué hay que hacer la revolución? Si vamos a llegar inevitablemente al comunismo, etcétera. Bueno, pues un determinismo donde tienes que ser conducido, planificado, y por tanto es la heteronomía. Tienes que seguir las directrices de otros. Mientras que los libertarios, pues, tienen algo de esa tradición del libre albedrío y la autonomía, y cada uno el ser capaz de autogobernarse. Los estatalistas son más oníricos y patéticos. Pazos es en el sentido del sentimiento compartido, ¿no? Por tanto, frente a esto hay unos planteamientos que son más individualistas, más de la lógica, ¿no? La racionalidad, que requiere un esfuerzo, etcétera, etcétera. Hay una serie de cuestiones que además, quédense sobre todo con lo de elección comunitaria y elección pública, para que vean la distinta manera de ver la cuestión, porque estos determinan que hay una serie de bienes y servicios que necesariamente pues, tienen que ser compartidos y prestados por el Estado, por lo menos con cargo a presupuestos públicos. Mientras que los libertarios dicen, cuidado, vamos a ver, bueno, y no solamente dentro de los libertarios, en la tradición sobre todo de elección pública, del public choice, se habla del coste de transacción y sobre todo el coste de consenso, ¿no? Buchanan y Tulloch ya lo escribieron en 1962, que ya no estamos hablando en términos económicos, sino políticos. Y eso, por ejemplo, un ejemplo son las pasadas elecciones españolas, cómo se ha tardado en elegir un nuevo gobierno, entre otras cosas, por los costes que supone cada uno de los votos. Cuando cuenta cada uno de los votos, pues cada uno de ellos pues sale bien caro, pero lo importante es que aunque tú no hayas ganado, con que formes mayorías absolutas, con que logres ese 51%, luego le puedes hacer al 49% que te pague la fiesta que tú quieres, ¿no? Y bueno, pues los estatalistas defienden que hay fallos de mercado y por eso tienen que intervenir el Estado, mientras que los libertarios pues dicen, no, lo que hay es fallos estatales. O sea, mientras que los fallos de mercado habituales que se suele hablar es, pues asimetrías de información. Te dirán los austriacos, bueno, mire usted, es que es un proceso dinámico, luego es que el conocimiento se va generando, luego no es que se te esté ocultando, es que se va generando de manera evolutiva, dirá Hayek, etcétera, etcétera, en ese orden espontáneo. Luego también dirán, es que la competencia imperfecta. Bien, es que la competencia perfecta es un modelo que se estableció para la síntesis neoclásica en economía, por autores que hemos visto antes en imágenes, Samuelson, discípulo de Schumpeter. Cuando muere Marx, en 1883, curiosamente, es el nacimiento de dos sujetos que han continuado la labor, ¿no? Sobre todo en economía. Uno Keynes y otro Schumpeter. En fin, lo interesante de todo esto que les estoy diciendo, ¿no? Es que efectivamente si profundizamos, una prueba del algodón, siempre el dato mata el relato, es
Bueno, pues hay monopolios. Oye, es verdad, los monopolios es un funcionamiento perverso de la economía en el sentido de que si solamente hay un oferente para todos los demandantes, pues resulta que no tiene ningún tipo de incentivo para mejorar la calidad y el precio de su bien o servicio y por tanto empobrece a la población que depende de dicha oferta. Pero es que, claro, si vemos, pues los monopolios naturales los podemos contar con los dedos de una mano, mientras que lo habitual es que sean monopolios legales, vamos, estatales, bien, porque se lo haya reservado el propio Estado para sí, o que legalmente se le conceda luego la licencia a algún particular y se le evita que haya competencia que permita mejorar, enriquecer la sociedad, porque tenga más opciones para elegir a mejores precios, etcétera, etcétera. Mientras que los libertarios hablan de los fallos estatales en el sentido de, bueno, en realidad, bueno, y otro de los fallos de mercado habituales se habla de las externalidades negativas y de los bienes públicos. Pero que repito, yo, lobby, grupo de presión de interés, lo que hago es que aquello que demando o que deseo ofertar y que el mercado pues no me lo valora, pues entonces lo que hago es organizarme políticamente de modo que al final se declare un bien público con cargo a presupuesto, estos que lo paguen los demás. Y así lo disfruto yo. Entonces, los fallos estatales por el lado de los libertarios, con la herencia recibida de austriacos, de neoinstitucionalistas, pues nos hablarán de los problemas de burocracia, nepotismo, nos hablarán de los problemas de la agenda interminable. Esto es, si un político se presenta como aquel que va a resolver un problema, ¿qué incentivos tiene para resolverlo? Porque entonces ya no tendría que ser votado y aparte o sea, votado con V, sino que pasaría a ser votado con B, que se tendría que ir. Entonces, no habría ningún tipo de aliciente en ese sentido y lo que supondría además es perder pues todos los puestos, agencias creadas, las partidas presupuestarias, etcétera, etcétera. Entonces, también están otro tipo de fallos estatales, la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, pues miren, ni un intervalo ni el otro, ni sobre todo en economía, estaría en la economía pública o economía del sector público, se llama hoy en día el límite inferior, que serían los post-keynesianos. Los post-keynesianos juntan el intervencionismo nacionalista keynesiano más el intervencionismo socialista y por tanto defienden los monopolios estatales, quieren expulsar de la vida pública a los al sector privado. Mientras que en el límite superior tenemos a los anarcocapitalistas que lo que dicen es no, todo agencias privadas. Hombre, pues ni un extremo ni en otro. Entre medias, pues tenemos algunos herederos, ¿no?, de la escuela de Chicago, algún neo-keynesiano en Mighty Boy, tenemos a los austríacos, a los neoinstitucionalistas, hay muchas corrientes eh, y muchas escuelas. Y sobre todo lo que hay que aprender es a separar. Una cosa es la política y el Estado y otra cosa es la economía y el mercado, que tienen distintas reglas de funcionamiento y ahora les explicaré. Yo lo que voy a hablarles es de las escuelas de las que beben los libertarios, si realmente están estudiando y están aprendiendo al respecto para poder contestar algo que, bueno, más o menos el mainstream, ¿no?, el pensamiento dominante, la ortodoxia hoy en día son más los estatalistas y están ya establecidos en el poder, aunque tienen esas maneras a un antisistema, por tanto, pues aprender, por ejemplo, de la elección pública y yo creo que también, ¿no?, la escuela austriaca siempre ha utilizado el principio de realidad y de individualismo metodológico en cuanto que no aceptan categorías abstractas, sino que aterrizan en los fundamentos, las semillas, en lo básico, y luego ya reconstruyen de manera compositiva para explicar los fenómenos sociales complejos, ¿no? Y sobre todo el fin del romanticismo político y el paternalismo estatal, desconfían del político, desconfían del Estado, pero no por el Estado como organización política, sino por los agentes económicos que hay detrás, ¿no? Pues están los burócratas que de un lado lo que quieren es maximizar sus utilidades, ¿cómo? Pues haciendo que tener un presupuesto mayor, no por resultados, sino porque si no se han conseguido los resultados es porque no tenían suficiente presupuesto. Y por tanto, pues de ese modo, ¿qué es lo que ocurre? Que quieren tener pues una mayor partida para contratar más gente, pero siempre subordinados, no al mismo nivel y mucho menos por encima.
Los políticos que maximizan utilidades, logrando más votos. Para tener más votos tienes que tener redes clientelares, luego tienes que darles algo, ¿no? Unas pagas, unos subsidios, lo que sea. Y luego están los grupos de interés, grupos de presión, que lo que quieren es influir en el político para sacar legislación y políticas que permitan que aquello que ofertan o demandan pues se convierta en bien público, ¿no? Entonces, simplemente como una de las últimas reflexiones sobre la gestión pública y repensar los fundamentos es, ojo, no confundamos, ¿vale? Una cosa es lo público, lo relativo a la res pública, que es lo común. Según Roma era eso, la gestión de lo común. Luego, por influencia del cristianismo, se hablará de la gestión del bien común, que es otra cosa distinta. Por eso me sorprende hoy en día posturas estatalistas hablando de la gestión del bien común. Eh, Porque, hombre, tendría que ser más coherentes a su tradición, como mucho hablar del bienestar general o del bienestar comunitario, cosas por el estilo, pero no el bien común que es cristiano. El caso es que una cosa es la gestión del bien de lo común, y ahí estaría el resto de la sociedad civil también, ¿no? Y las confesiones religiosas pues también tienen mucho que decir, ¿no? Y yo por eso escribí hace tiempo justamente el espacio público y la esfera pública, el papel que tenían las confesiones religiosas en Estados Unidos, ¿no? Lo político no es lo público, aunque se haga ver que es lo mismo, sino que ahí se hace referencia a la agenda de poder. Y normalmente lo que ocurría es que socialmente se detectaban una serie de errores, eso llevaba a una renovación de élites de poder que presentaban una propuesta que se asumía como agenda institucional, se aprobaban leyes, políticas públicas y de ese modo se renovaban los cargos con nuevas élites de poder. El problema es en aquellos países, sobre todo mediterráneos, latinoamericanos, que no se dan esa renovación de élites de poder y vemos que en el siglo XIX, en el siglo XX y XXI siguen siendo los mismos apellidos de las mismas familias que siguen gobernando y además son modo de élites extractivas. Y luego está el concepto estatal, ¿vale? Y por tanto, cuidado, porque eso es velar justamente por lo propio de la configuración estatal, el sector público y su intervencionismo, porque hasta los años 20, pues cuando uno hablaba de los estudios de hacienda pública, era para estudiar la economía del sector público y no como se va a hacer desde los años 60, que es la economía desde el sector público, como principal motor, principal agente en la economía. Igualmente, pues recuerdo aquí el tema de la transvaloración de los años 60, que se convirtió lo privado en público y lo público en privado. Me explico. Por ejemplo, hasta los años 60 la sexualidad era una cuestión privada. La orientación sexual de cada uno era una cuestión privada. Lo que ocurría dentro de la alcoba, en la alcoba quedaba y ya estaba. Y en cambio, eso se va a convertir en materia de agenda política y en cambio pues temas de seguridad que hasta los años 60 eran muy importantes pues va a pasar a ser una cuestión privada, incluso eso que hasta entonces se consideraba que era un bien público por excelencia se va a convertir en un bien privado, ¿no? Y es el auge de las empresas de seguridad, etcétera, etcétera. En cuanto a la economía es una esfera social que tiene un tablero de juego que es el mercado, ¿de acuerdo? Y en cambio la política es otra esfera social, ¿no? La economía, lo que pretende, el juego de la economía es la riqueza, la política lo que pretende es el gobierno, domesticar el poder. Y su tablero es el Estado. Digo, dentro de las organizaciones políticas que ha habido, pues la que tenemos y que se está reformulando y redefiniendo, ¿no? Mientras que con la síntesis neoclásica en el periodo de posguerra lo que va a ocurrir es una hibridación de política y economía, pues se consideraba que eran los estados los únicos que tenían suficiente músculo económico para volver a reactivar la economía, crear las grandes corporaciones públicas de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Pero luego estas se terminan privatizando en los 90 porque ese modelo corporativo de los años 60 pues se despilfarraba muchísimo, había bastante corrupción, era poco eficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Igualmente, una cosa es la gestión privada y otra cosa es la pública. Se pueden decir muchas cosas, pero lo más importante es lo siguiente. La generación privada, o sea, perdón, la gestión privada
es eficiente, hace más con menos, mientras que la pública es eficaz, consigue los resultados al coste que sea, ¿no? Como se dice coloquialmente, matar moscas a cañonazos. Bueno, pues también hay otra cuestión y destaco ahí lo que es la falacia Montaigne. Se suele considerar la economía como un juego de suma cero, donde lo que ganan unos es porque lo pierden otros, y esto no es verdad. Esto es cuando se opera en términos de economía, de gestión pública, porque lo que se hace es redistribuir, repartir, se le quita a uno para dárselo a otros. Mientras que en la gestión privada, que es eficiente, pues lo que se hace es siempre generar con creatividad nuevas propuestas, emprendimiento. Por eso tú puedes generar algo completamente nuevo sin ser a costa de otros. Es un proceso dinámico, diría el profesor Huerta de Soto. Bien, se pueden seguir diciendo muchísimas, muchísimas cosas, pero sobre todo aquí déjenme presentarles el pueblo de Cazorla, en Jaén. ¿Qué es lo que ocurre en este pueblecito español? Fíjense, el castillo está en la parte de arriba, el pueblo en la parte de abajo. Miren, cuando antes nos gobernaban, ¿no? Esas élites de los nobles, el clero, etcétera, etcétera, pues nos resultaba más fácil criticarlos. Mientras que ahora, claro, ¿cómo vas a hacer tú esa crítica en democracia si son de los nuestros, ¿no? Eh, y, claro, ese es uno de los problemas que hay con el intervencionismo y su expansionismo, y la dificultad de encontrar crítica, una crítica que no sea meramente polarización de los nuestros, etcétera, etcétera, sino pedirle cuentas al político, al gestor público, porque está gestionando, que ese es el problema, porque es muy fácil pues ser muy generoso, muy bondadoso y muy benefactor con el dinero de los demás. Taleb decía que el problema que tiene normalmente el empleado público es que no se juega la piel, no se juega nada. Por tanto, que se equivoca, no pasa absolutamente nada. Ahora, en cambio, en el sector privado, si te equivocas, claro que tiene consecuencias. Aquí tienen las disciplinas, cómo han ido evolucionando y cómo se ha pasado de la economía política y la hacienda pública a la economía eh, pública, el derecho financiero y tributario, la nueva economía política, que es lo que yo más trabajo, que es análisis económico del derecho, más elección pública, más economía constitucional, más posibilismo, etcétera, etcétera. Luego ya en los 90 hay un revival, ¿no?, de economía pública llamada economía del sector público, con exponentes, ¿no?, premios Nobel de economía como ese Stiglitz, ¿no? Y finalmente pues los ANCAP, ¿no?, los anarcocapitalistas. De tiempo voy ahí, entonces voy rápido. Simplemente, ¿cuándo se dio la desviación? ¿Cuándo se dejó de hablar de liberales y se empezó a hablar de social liberal, y por tanto hubo que hablar de nuevos liberales luego, y tal fue el lenguaje peyorativo al respecto, que entonces tiene que surgir la denominación libertario, ¿no?, para distinguirse? Pues ya les he hablado de la constitución del Estado alemán con Bismarck, pero también en Estados Unidos con Roosevelt. Roosevelt, tengan en cuenta que es el presidente que en cierto modo hace y deshace con el sistema hasta el punto de que por él hay que sacar la enmienda constitucional y poner la limitación de dos mandatos consecutivos, y ya está, para evitar la máxima de que el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Y sobre todo, pues yo creo que una cosa que tenemos que pensar siempre, ¿no?, de estas corrientes estatalistas que pretenden, ya les digo, es muy curioso porque vienen de antisistemas que se han convertido en los dirigentes del sistema, que tienen que gestionar lo público, que no tienen claro qué es lo público, lo común a todos, sino que lo confunden con la agenda política y lo determinan al final como estatal, ¿no?, monopolios estatales, y es lógico que haya esas reacciones, ¿no? Está ahí una foto del Green Deal y de Ocasio Cortés, que ahora les contaré una cosita si da tiempo. En la Unión Europea, ¿no?, como exponente de esta gestión pública supranacional, pues es verdad que empieza como un proyecto liberal, ¿no?, que haya libre circulación de movimiento de bienes, personas y capitales, y sin embargo, por influencia francesa y socialista, ¿no?, pues por ejemplo Monet, que quería planes quinquenales. Bueno, pues esto al final el ministro de Hacienda francés, Delors, pues termina imponiendo un modelo de planes plurianuales con una agenda
Y bueno, pues al principio está bien porque es para reforzar el mercado interior. Bueno, vale, bien. Luego, bueno, venga, vamos a intentar buscar políticas de cohesión. Bueno, venga, vamos a intentar a ver cómo podemos avanzar hacia una unión monetaria. Uy, cuidado con esto, ¿es una decisión política o es una decisión económica? ¿Realmente son economías equivalentes entre sí o es que hay que hacerlo sí o sí por otro tipo de intereses? Y entonces el problema es que ya estamos en el sexto marco financiero plurianual que afecta del 21 al 27 y es que, claro, ya de esa idea de libertad originalmente y mercado común poco hay, porque ahora son todo políticas diseñadas desde las élites de Bruselas, ¿no? Pues con ideicas como el Green Deal que está acabando con el sector primario en la Unión Europea y en su lugar sustituirlo como la política agraria común y su soberanía alimenticia, que es la primera política común que hay en el proyecto europeo impuesto por los franceses, ¿no? Pues ¿qué es lo que ocurre? Que como cuesta mucho, empezó siendo el 60% de este proyecto de mercado común y luego pues ha ido reduciendo a un 39% porque nos estaban sancionando desde la Organización Mundial del Comercio por estar dando subvenciones a nuestros agricultores, ganaderos, etcétera. Bueno, pues no se les ocurre y pues ya está, pues lo vamos a meter y lo vamos a disfrazar en partidas ecologistas, no sé qué, dicen, pues ya está, pues de ese modo nos quitamos de en medio y en realidad la soberanía alimenticia, pues como se hace en otra organización, como es EFTA, otra europea, ¿no? Que fíjense qué miembros tienen, que es Noruega, Islandia, Gran Bretaña, a lo mejor vuelve otra vez, pues estuvo ahí antes de pasarse a la Unión Europea y ahora que se ha salido, pues seguramente vuelva. ¿No? Esta como se centró en el sector secundario y terciario, bueno, pues entonces no ha tenido esos problemas y esos lastres. Bueno, pues aquí la burocracia, que ahora ya se dedica a planificar de manera centralizada desde la Unión Europea de manera coactiva, pues dice, no, hay que volverse ecosostenibles, resilientes y todo este lenguaje nuevo. Y por tanto, pues hay que ir quitando producción agroalimentaria y en su lugar poner paneles solares, parques eólicos. Hay una burbuja financiera tremenda en lo renovable. Ya se dio en la década del 2000 y estalló con la gran recesión del 2008. Bueno, pues va a ocurrir exactamente igual ahora, corregido y aumentado, porque antes simplemente era con el endeudamiento de los estados, ahora es con el endeudamiento de la Unión Europea y mayor presión fiscal. Por eso están ahí los teoremas de Mises diciendo, vamos a ver, que la planificación central coactiva va en contra del emprendimiento, del cálculo económico, no puedes terminar sabiendo lo que van las cosas, la agenda interminable de Buchanan, Tulloch, etcétera. Miren, ya voy terminando y tienen aquí en el lado de la izquierda todos los defensores de lo que va a ser finalmente el estatalismo, toda la economía pública del siglo XX. Bueno, se me ha colado Adolf Wagner como uno de los impulsores, vienen de los institucionalistas de la escuela historicista alemana, ¿no? Los que hicieron justamente la unificación con Bismarck y compañía. Pero todos los demás, Lord Dalton, Lord, es que son casi todos luego lores, ¿no? Y curiosamente, pues se dedican justamente a decir que es que hay bienes comunitarios y que por tanto se tiene que hacer cargo el Estado, pero qué curioso que se reserva para sí pues ciertas cuestiones discutibles. Y en cambio, en el lado de la derecha, pues están la escuela de Chicago, la escuela de Virginia, ¿no? De elección pública, la de Alabama, ¿no? De los anarcocapitalistas, todos ellos interactuando en la sociedad Montpellerín, ¿no? El Monte Peregrino. Y los tenemos aquí a sus exponentes, ¿no? Muchos de ellos, cuando aparecen los números en rojo, son los años en que ganaron los premios Nobel de Economía. Me gustaría contarles muchísimas cosas, simplemente, fíjense, de todas las teorías y marcos teóricos, esto puede dar para otros seminarios, pero sí quédense, y lo he destacado en verde porque lo han utilizado tanto los de economía pública como los de la nueva economía política, que son las hipótesis Peacock-Wisman en Gran Bretaña en 1955. Ya hablaban del efecto de desplazamiento en el sentido de que el gasto público en realidad no crece de manera progresiva, sino exponencial, siempre en periodos de crisis
y por tanto luego encima no vuelve atrás. Por eso, porque es algo que también denuncia la Escuela de Elección Pública, que es que los privilegios, ¿no? Los lujos de hoy serán los derechos de mañana. Entonces, simplemente decirles, advertirles que esto lo hemos podido comprobar con la crisis de COVID, el gasto expansivo y, por ejemplo, en Europa no hay manera de restablecer el pacto de estabilidad y de crecimiento, esto, las reglas fiscales, ¿no? El mínimo de equilibrio presupuestario, porque además no sirve de nada que se intente controlar la inflación subiendo los tipos de interés, haciendo que se empobrezcan los ciudadanos y las empresas, cuando en realidad otra manera de crear dinero es a través de los presupuestos, con ese gasto expansivo y sobre todo con la deuda, y por tanto ahí tenemos un problema grande porque toda la deuda de hoy es impuesto tributo de mañana y es hacer un viaje en el tiempo, traernos la riqueza de las siguientes generaciones y consumirnosla ahora. Entonces, bueno, pues simplemente dentro de dónde beben los libertarios actuales. Básicamente son la escuela austriaca y los neoinstitucionalistas. ¿Hay más corrientes? Sí, pero sobre todo estas. Y sobre todo es que es siempre lo mismo, porque en economía y previamente en ciencia política y en ciencias jurídicas, etcétera, etcétera, siempre ha sido lo mismo. Son o bien aquellos que tienen posturas de libre albedrío, de desarrollo, de progreso, la idea de libertad, propiedad, progreso, o aquellos que son todo lo contrario, ¿no? Buscando su seguridad en el grupo, pues entonces además también dicen, pues oye, si yo no voy a tener ese nivel de vida, que no lo tenga nadie, ¿no? Ha de crecer, que era lo que se estaba diciendo, que se está imponiendo hoy en día en la Unión Europea, ¿no? Estrategias hechas, ¿no? Por las cuales, pues, por ejemplo, se encarece la energía, se puede echar la culpa a shocks externos, pero son parte de las políticas públicas, lo que se viene a llamar el efecto Cobra, ya se lo explicaré en otra ocasión. Pero de lo que quiero hablarles, la escuela austríaca es muy interesante, a mí me parece fantástica porque tiene unos buenos fundamentos teóricos y amuela muy bien la cabeza. Y además porque sus generaciones, ya les dije que hay que atender también a la vida de sus, siempre de los autores que estudiamos. Y es una escuela que generación a generación siempre han tenido que librar una batalla, ¿no? La primera generación tuvo que luchar contra la escuela historicista, los socialistas de cátedra, que eran el pensamiento ortodoxo en su momento. La segunda generación tuvo que luchar contra los socialistas, sobre todo en las universidades teníamos a los socialistas fabianos, que esto viene de un término que acuñaron los historiadores para hablar del general romano, Fabio Graco, tal, que en las guerras púnicas, pues en vez de atacar directamente a Aníbal, pues iba a atacar sus fuentes de suministro y a base de pequeños encontronazos, pues lo iba limitando hasta que lo derrotó. Pues estos hacen lo mismo, estos no hay que hacer la revolución, sino que desde la universidad vamos influyendo en las futuras élites de poder y ya lograremos nuestro objetivo y prácticamente se ha conseguido, ¿no? Lo que se veía en el manifiesto comunista como objetivos para establecer el socialismo y el comunismo ya se ha conseguido. Uno, establecer la identificación entre dinero y moneda estatal como prácticamente el monopolio en ese sentido, que no es así para aquellos que estudien finanzas, pero se han impuesto y sobre todo con la llamada teoría monetaria moderna, etcétera, etcétera. Bueno, luego, sencillamente, también el reservarse para sí los puertos y aeropuertos, las minas, cosas por el estilo, y una serie de puntos, ¿no? Que se van ahí fijando en el manifiesto comunista y que hoy en día lo tenemos prácticamente en casi todos los países, ¿no? No solamente los desarrollados, sino en vías de desarrollo, pues también se defiende y se postula, y ha ido entrando por eso, por ese calado, por esa lluvia fina. Y bueno, pues también la tercera generación tiene que luchar contra la síntesis neoclásica que abandona las teorías económicas y hace modelizaciones matemáticas y tiene
la audacia, la creencia de que puede predecir el comportamiento humano. Bueno, yo no sé hasta qué punto tal cosa es posible y los usos y abusos, ¿no?, que ya han criticado premios Nobel. Uno de los más sonados, Rommel, que hablaba de la macines, ¿no?, la matematitis que se da hoy en día en economía, y la falta de teoría, que sí, que pueden tener mucha estadística, pero poca economía. Y hoy en día el problema que tienen es sobre todo las luchas internas dentro de esta escuela tan interesante. Simplemente como detalle, un discípulo, ¿no?, de Hayek fue el hijo del premio Nobel de Economía Friedman. Su hijo Friedman también, pues se ha convertido también en un elemento del anarcocapitalismo bajo el auspicio de Rothbard, que era un discípulo estadounidense de Mises, ¿no? En fin, me encantaría poderles contar, entonces a lo mejor puede quedar para otro seminario que les hable un poco más de la escuela austriaca y sobre todo de los neoinstitucionalistas, tanto de análisis económico del derecho, de esto de la elección pública, de la economía constitucional, y todas las herramientas que tienen, los teoremas, ¿no? Porque a diferencia de casi todos los que han adoptado de las ciencias naturales el llamado método científico desde el siglo XX, y las hipótesis, pues también hay otra manera de pensar que son justamente las proposiciones y por tanto no solamente es deducción e inducción, también está la abducción, ¿no?, y el conectar los principios y ver cómo se ilustran empíricamente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces ya terminando los casos, las ideas que quiero dejarles son sencillamente en la recapitulación, ni apocalípticos ni integrados, ni se acaba el mundo ni todo va bien. Pero en este sentido, los apocalípticos de entonces son hoy en día los integrados y los integrados de entonces pues parecen los nuevos apocalípticos. Esto llevado al terreno que nos interesa, los estatalistas que pretenden que todo sea casi monopolio estatal. Qué curioso que los que defienden esto son los mismos que en los años 60 y 70 pues eran anti-Estado, eran contracultura y hoy en día es la cultura establecida que lo han podido mantener los baby boomers en las siguientes generaciones, pero que ya se está rompiendo. Y las nuevas generaciones, pues buscando liberarse de ese yugo intelectual, pues se han declarado muchos libertarios, pero por eso tampoco se trata ni el error que se cometió de que el Estado lo inunda todo, incluso la economía y el mercado, ni ahora que sea el mercado lo que inunde todo esto. La política tiene el Estado u otra organización política y la economía tiene los mercados, y por tanto dejemos que se puedan desarrollar e interactuar libremente sin caer en ninguno de los límites extremos. Pero bueno, si hubiera que elegir, pues sí, yo creo que es bueno cambiar, porque es que los estatalistas también nos han llevado a un modelo de endeudamiento tal que hoy en día el mundo se debe a sí mismo más de 3 veces y media lo que produce, y lo único que se está haciendo es vivir por encima de nuestras posibilidades con cargo a las siguientes generaciones. Luego es normal que se enfaden, pero claro, y eso me lleva al otro problema que también recapitulo con ello, que claro, también nos hemos estado dedicando en Occidente a la sobreproducción de élites de poder, generándoles unas expectativas con falta de tolerancia a la frustración, y cuando no han obtenido lo que han querido, esto es, que los países han sido suficientemente ricos para no necesitar que la gente esté trabajando desde jóvenes, desde pequeños, sino que puedan ir a la universidad a formarse, pero claro, antes que el título universitario era escaso y te servía de ascensor social, hoy en día, como lo tiene prácticamente cualquiera, no puedes discriminar. Luego, esas expectativas, por eso no nos extrañe que hoy en día los más socialistas, los más antisistema, pese a ser los formadores de las élites de poder, pues son los propios universitarios, ¿no? Pero eso está dentro de ese problema de la sobreproducción de élites de poder. Pero bueno, entonces, no confundamos política de Estado con economía y mercado, utilicemos criterios de principio de realismo, individualismo metodológico y otro tipo de herramientas que nos ofrecen la escuela austriaca, los neoinstitucionalistas, etc. Acabemos ya el fin del romanticismo político y el paternalismo estatal, y el mesianismo de los políticos. No necesitamos a nadie que nos venga a salvar.
Eh, Digo, por estar ahí entre medias, ¿no? De estos dos intervalos y tener cuidado siempre a que los lujos de hoy pues terminan siendo los derechos de mañana y ojo, cuidado porque las necesidades no son derechos, no confundamos, ¿no? Otra cosa es que las necesidades, pues para satisfacerlas tenemos que elegir cómo gestionar los bienes y recursos escasos y de uso alternativo que tenemos. Entonces, cuidado, cuidado, una idea poderosa que quiero dejarles también es esa idea de este estado intervencionista, redentor, taumatúrgico y tautológico, ¿no? Que es milagroso, que lo puede todo, no es verdad, que nos da ese paraguas que nos protege porque está agujereado. Es el cubo de Okun que ven ahí. Okun era un economista que en los años 80 tuvo bastante fama, ¿no? Y lo que decía es que, oye, si tú tienes que sacar agua de los que más tienen para dársela a los que menos tienen, eso es la administración, que es un cubo agujereado. Por tanto, cuanto más crece, más agujeros tiene, luego más tienes que sacar de aquellos que supuestamente tienen para dárselo a los que menos tienen y a su vez estás generando incentivos perversos porque los que más tienen pues dejarán de trabajar para tener tanto, de generar riqueza, porque si se lo van a quitar, y los que menos tienen, pues si no tienen incentivo para conseguir su propia autosuficiencia y su bienestar, pues están en una actitud de dependencia, no corregirán errores, etcétera, etcétera. Quédense con otra idea poderosa crítica, ¿no? De aquellos que informaron a los libertarios, pero que están dentro de los planteamientos, dentro del intervalo, ¿no? La escuela austriaca y los neoinstitucionalistas, que es la idea de la gestión pública como la 5G, ¿no? Que no es lo de Internet, sino que es grabar, o sea, perdón, gobernar son 5Gs. Gobernar significa grabar para gastar, ganar y así volver a gobernar, ¿no? Entonces, por eso digo, desde esa perspectiva no romántica, sino realista, pues claramente se puede entrar a valorar. Como última idea, de verdad, es sencillamente recordarles lo del síndrome de Siracusa, que es el mal que tienen nuestros intelectuales, el Hotel Abismo, y por eso les pongo aquí los profesores de economía, premios Nobel de economía, y por eso, claro, ellos piensan que no hay suficiente redistribución, que no se pagan suficientes impuestos, pero claro, si yo fuera Stiglitz, catedrático de Economía de Columbia, ganando más de $250.000 al año, claro, cobrando $12.000 al mes, pues sí, tendría apuros para gastarlo y, claro, consideraría que todos los demás están ganando lo mismo y, por tanto, que no se pagan suficientes impuestos, ¿no? Lo mismo Krugman en Princeton, $240.000. Digo eso base de como catedrático. Luego están los complementos de conferencias, etcétera, etcétera. Y Nordhaus en Yale, 240.000 también. Curiosamente, los que menos cobran son los de Chicago, que es donde más cantera ha habido de premios Nobel de economía. Y bueno, pues sobre todo esa idea de la sobreproducción de élites de poder insatisfechas, ¿no? Y que son más antisistema y por tanto, por eso, la gestión pública, en manos de quién está y en qué consiste hoy en día. Ni estatalistas, esto es todo el Estado y que sea lo que una camarilla decida y planifique centralizadamente y de manera coactiva, porque eso no era el Estado liberal, sino que eso ha sido ya después de procesos de trasvaloración, de asalto por el socialismo, etcétera, etcétera, sobre todo el socialismo fabiano, ni tampoco el anarcocapitalismo de no tiene que haber Estado. No, hombre, tiene que haber en la política sus organizaciones políticas, en la economía sus organizaciones económicas, el mercado, que es cada uno de nosotros libremente intercambiando, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto en realidad era para abrir boca de distintas ideas, posibilidades, introducirles a escuelas que no son tan conocidas y también iluminarnos en las novedades que estamos viendo hoy en día, pues en Argentina, a ver qué pasa en la Europa mediterránea, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo dejamos aquí, habiéndome excedido 10 minutos, pido perdón por ello. No sé si Jorge o Nicolás seguís por ahí. Y Sí, no sé si ha quedado claro esto de la gestión, ¿no? Pública, qué es lo público, qué es lo político, qué es lo estatal y no hay que mezclarlo. La diferencia entre la gestión privada y la gestión pública, claro que hay diferencias, etcétera, etcétera, todas estas ideas. sí, profe, la verdad que nos ha dado bastantes luces con su disertación. Ha estado, la verdad, muy interesante.
Y ahora pasamos justamente ahí, hay muchas preguntas por allí de los asistentes. Santiago Pozo tiene levantada la mano, no sé si quieres hacer una pregunta, adelante. Santiago, tienes el micrófono apagado. Ajá. Hola, ahí. Bueno, muchas gracias por la introducción, ¿no? Estaba muy buena, Antonio. Siempre le he dicho a mis estudiantes, ¿no? Que en su momento no hay que ser un poco sectarios o irse a un extremo, ¿no? En su momento yo necesito o escribo y me desarrollo mucho más con el lado derecho o mi mano derecha, pero como que me faltaría y me sentiría incompleto si lo tengo en la mano izquierda, ¿no? En ese sentido, porque hay corrientes que son bastante radicales para un punto o para el otro. Pero sí quisiera un poco saber de su opinión, como dicen los españoles, que se mojen, ¿no? ¿Cuál debería ser el rol entonces del Estado? ¿Cuáles deberían ser las funciones que debe tener el Estado? Por ejemplo, y como lo nombró Argentina, nos están pensando cerrar la aerolínea argentina. Aquí cerramos una aerolínea ecuatoriana que en su momento, a pretexto de la pandemia y que en su momento tenemos tantas pérdidas, llevan a 400 millones en los últimos 5 años, que no tiene razón de ser de tener una aerolínea estatal en su momento que esté subsidiada. Y así hay otros tipos de empresas que en su momento no tendrían en su momento ese rol fundamental que debe ser parte del Estado. Pero quería saber su opinión. ¿Cuáles deberían ser esas áreas que debe enfocarse el Estado, que obviamente debería seguirse encargando? ¿Y cuál debería encargarse el mercado? Muchísimas gracias, Santiago. Muy buena pregunta, muy inteligente y denota que efectivamente, pues, en esa reflexión, los liberales clásicos, a la hora de repensar el Estado, cuando tuvieron que pasar del Estado dinástico, romper con el antiguo régimen y empezar el nuevo régimen y, por tanto, el Estado-nación, porque nación originalmente pues era la nación censitaria, luego pasaría a ser toda la nación, ¿no? El sufragio universal, pues lo que decía es que el Estado se tenía que dedicar básicamente a aquello que no podían hacer los particulares y porque sí que era realmente un bien servicio colectivo que afectaba a todos, como era la seguridad y defensa, pesos y medidas, diplomacia, y seguro que me estoy olvidando bueno, Salud. cuando digo pesos y medidas me refiero también, en cierto modo, ahí, claro, iba a decir el dinero, ¿no? Los billetes y monedas de curso legal, pero no es tampoco así, no es verdad, eso lo dirían sobre todo los de la teoría monetaria moderna, que es el Estado el que crea el dinero, no es cierto, en eso coincido más con la escuela austriaca, que es una institución social evolutiva, fruto del intercambio, si entendemos bien el dinero como reserva de valor, esto bien generalmente aceptado en los intercambios, una serie de propiedades que se le atribuye al dinero y que hoy en día el fiat monetae pues en realidad está basado en la deuda, ¿no? Entonces, ante eso, pues ya le digo, lo más básico, seguridad y defensa, por tanto, la policía, el ejército, también esto, la diplomacia, bueno, y la justicia, sí, por supuesto también, pero por eso, siempre aquel papel en el que el Estado sea el tercero que dirima conflictos, pero que no sea parte, porque si no, ahí está el problema de, claro, quien parte y reparte se llama mejor parte, y si tú eres juez y parte, pues tendrás un sesgo muy grande. Entonces, el problema es que hoy en día, que ya no se habla de poderes estatales ni de instituciones públicas, sino que se habla de sector público con esa visión economicista, ¿qué es lo que ocurre? Que interviene y al mismo tiempo resulta que es el regulador, pero también es sociedad estatal, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ahí hay unas distorsiones severas. No sé, le recomendaría a lo mejor pues seguir a minarquistas como puede ser Juan Ramón Rayo, digo, por buscar gente más actual. Yo creo que los Kachanowski también son gente muy interesante lo que aportan. Digo, por hablar en español, si no, pues si quiere le menciono otros autores. Pero, pero es que haría eso porque yo vengo de un país, España,
donde pues no hemos tenido los problemas raciales que a lo mejor pues tiene Estados Unidos, pero sí nos los hemos inventado con los nacionalismos periféricos, ¿no? Donde el independentismo vasco, para sacar una ventaja, pues se ha inventado incluso una enfermedad sanguínea, como es el RH negativo, para conseguir ventajas fiscales, como es el cupo vasco, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que en España ya estamos en un modelo que, como bien decía la elección pública, ya el Estado, como esa plataforma de juego donde todo ciudadano que es igual ante la ley, por tanto tenemos las mismas reglas de funcionamiento en ese sentido, ha dejado de ser así. Tenemos mini tableros, ¿no? Y luego eso es armar mayorías, ¿para qué? Para poder gastar para los tuyos y con cargo a los otros, ¿no? Entonces nos hemos cargado todo, las ideas originales del Estado, la división de poderes y separación de los mismos, se han creado y duplicado y triplicado organismos públicos que son muy poco funcionales, ¿no? No sé si le he respondido con esto. Sí. ¿Y la educación y la salud también de parte del Estado o privado? Vamos a ver, se tenía claro ese Estado no intervencionista a finales del 18 con las revoluciones liberales burguesas, cuando ya les digo era el Estado, es el incipiente Estado-nación censitario, pero en el momento en que se da la revolución demográfica en el 19, crece la población, entonces el Estado tiene que ser no abstencionista, sino intervencionista, ¿no? Y dar servicios. Y entonces asume que como ha crecido la población y para que no quede nadie marginado, pues hay que dar entonces servicios de educación, sanidad, vivienda, trabajo, etcétera, etcétera. Pues hombre, repito, si no hay nadie, no hay iniciativa privada que lo cubra, pues evidentemente no vamos a dejar a ningún ciudadano aislado, sin transporte, sin libertad de circulación. Pero si puede surgir la iniciativa privada, y que lo pueda hacer a un menor coste y ofreciendo más servicios, pues entonces, ¿para qué mantener monopolios públicos? Vamos a dejar que haya competencia, vamos a dejarlas, por tanto, no tiene que encargarse. Esto ya cambió en los años 90, ¿no? Con gente como Gary Becker y otros tantos de la Escuela de Chicago, que lo que decían es que el Estado, y es lo que hacen los estados anglosajones en los 80 y los 90, los nórdicos, que es el Estado no tiene por qué estar brindando los bienes y servicios y por tanto construir las escuelas públicas, contratar a los profesores, cargarse de una serie de gastos y todo, cuando a lo mejor lo que tiene que hacer es, en vez de atender desde la demanda, es que desde la oferta ofrecer bonos escolares, bonos sanitarios y que la ciudadanía sea la que elija y por tanto haya iniciativa privada que sea más eficiente y por tanto no sea más eficaz de gastar más, sino de que todo el mundo tenga acceso, pues no se trata de que sea el Estado el titular de dichos bienes y servicios, de esos recursos y tal, sino que facilite realmente que toda la ciudadanía tenga acceso a esos bienes y servicios. No sé si me he explicado bien. Y una última cosa, ¿no? Y los bienes estratégicos, que aquí le llamamos, ¿no? Por ejemplo, los minerales, los petróleos, en su momento son estatizados y pertenecen al Estado. Pero siempre existe con cambios de gobierno en su momento un manejo político y no técnico en esos sectores. Debería seguirlo Estos son los manejando. primeros monopolios públicos que se establecen en el siglo XIX con el proceso de codificación, que se reservan para sí esos recursos el Estado y se reserva para sí incluso el subsuelo, las minas, los puertos, los aeropuertos aún no, claro, evidentemente eso hay que esperar al siglo XX, pero eso aparece en los códigos civiles del XIX, eso ya aparece ahí. Entonces, frente a esto, es verdad que la escuela francesa, la escuela institucionalista francesa, a mediados del siglo XX, pues va a empezar a hablar y a disfrazar. Ya saben ustedes que los franceses son muy dados a crear neologismos y bueno, pues darle ciertas vueltas a los temas para disfrazarlos. Y entonces hablan de los también bienes estratégicos. Vamos a ver, ¿qué es eso de estratégico? Porque realmente es la excusa que puede utilizar cualquier político para decir, voy a favorecer a mis amigos, ¿cómo lo hago? Ah, le declaro sector estratégico.
Normalmente, sin necesidad de que sean los amigos, es que el sector estratégico es aquel que tiene mayor número de empleados, luego voy a subvencionarlo, voy a apoyarlo, voy a cortar, voy a poner todo tipo de cortapisas al comercio internacional, pero en realidad vuelve más pobre a esa sociedad porque como solamente va a tener acceso a los bienes y servicios producidos por esas empresas que ya eran deficitarias, ¿vale? Entonces, se le ha dado una vuelta de tuerca y con la administración Macron, bueno, con la presidencia de Macron, se ha hablado de esos bienes estratégicos, sobre todo pensando en China. ¿Por qué? Porque como ya se habían vendido a Alemania y Francia, tanto a Rusia como a China, de pronto se dan cuenta de, ay, claro, es que no, hay ciertas cosas, por ejemplo, de todas las empresas tecnológicas, ¿cómo vamos a dejar que los chinos compren las acciones? No, no, eso no, jamás, no, nunca. Bueno, es que realmente, como estamos acabando con el Estado de Derecho, con la seguridad jurídica, ¿qué es lo que pasa? Que los fondos de inversión, que son pues los fondos, pues eso, todos los maestros estadounidenses que aportan a sus fondos de pensiones, pues son los que vienen a invertir buscando seguridad de las instituciones. Si tú esto no se lo garantizas, encima tienes un discurso populista, esos fondos buitre, no sé qué, que vienen a llevarse, a esquilmar todo, claro, les pone restricciones, generas inseguridad, esos fondos desaparecen. ¿Y cuáles son los únicos fondos que van a venir realmente a invertir? Los fondos soberanos, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí en España. ¿Quiénes son los únicos que, dada la inseguridad jurídica, quién va a venir aquí a invertir? Ningún fondo de pensión, ningún fondo en su sano juicio. ¿Quiénes son los únicos que vienen? Pues, por ejemplo, Arango, etcétera, o sea, todo lo que son los fondos, pues, por ejemplo, de Arabia Saudí, de China, etcétera, etcétera. Pero luego nos quejamos, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, si compran aquí en España el Fondo Soberano Saudí, la mayor participación de Telefónica es que Telefónica es quien presta los servicios a seguridad y defensa. Luego, claro que afecta y tiene importancia. ¿Tiene sentido para usted? Luego, a lo mejor no compremos lo bueno o malo que nos están diciendo siempre, hay que desconfiar del político lo que nos está diciendo y darle una vuelta de tuerca y decir, a ver, realmente, ¿qué es lo que hay detrás y qué es lo que nos estamos jugando en ese sentido y qué es realmente lo estratégico? Muy bien, gracias. No, de nada. Muy bien. Por aquí otra pregunta que tenemos en el chat, profe Antonio, es si el Estado contiene a la burocracia y al gobierno, que son otras dos cuestiones diferentes en la administración estatal. Esa pregunta nos la hace Fabricio Sansi, la había puesto en el chat. Muchísimas gracias, Mauricio. Entonces, es si el Estado contiene, A la burocracia y al gobierno. sí, sí en el sentido, sobre todo que he mencionado de la escuela de elección pública, que dice que realmente cuando no se atrevían en la síntesis neoclásica a analizar el Estado, pues decían, no, es una caja negra y no nos vamos a meter, ¿no? Y llegó esta escuela con Buchanan, Tulloch, Brennan y compañía y dijo, espérate un momento, a ver, ¿quiénes son los agentes económicos que dicen intervenir en nombre del Estado? Y entonces detectó, mira, están aquí los burócratas, ¿no? Los empleados públicos. ¿Que cómo maximizan sus utilidades? Pues logrando que les aumente los presupuestos independientemente de los resultados y por tanto lo que quieren es tener un mayor presupuesto para presumir y además siempre quieren subordinados, nunca quieren para que se contrate gente igual que ellos o superior. Luego están los políticos, ¿no? Los gobernantes, que lo que maximizan utilidades, pues sacando más votos y de ese modo, sacando más votos, pueden gobernar, pero para ello, claro, tienen que cuidar las redes clientelares. Gente que. Entonces, ¿esto cómo se consigue? No solamente dando la paguita, la subvención, el subsidio, sino también estimulando pues, que haya estudios de trabajadores sociales, de una serie de profesiones y de estudios que tienes que ser un país muy rico para permitírtelo, porque no es gente productiva, sino que es redistributiva. Se dedican a ayudar a redistribuir la riqueza, pero no la están generando, porque operan en términos de esa gestión pública. Y luego estarían los grupos de presión y de interés que lo que hacen es influir en los otros agentes para lograr que sus intereses se conviertan en bienes públicos, básicamente. Perfecto, profe, muchas gracias. Y la última pregunta, ya para ir cerrando, una pregunta que nos hacen desde las redes sociales, donde estamos transmitiendo también este webinar,
es ¿cuál es su perspectiva sobre las elecciones ganadas por el anarcocapitalista Javier Milei en Argentina? ¿Podrá revertir la pobreza e hiperinflación en dicho país? Una pregunta que nos plantean por ahí. Vamos a ver, Javier Milei me parece que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Porque es un tipo pues muy inteligente y además es muy educado. Al contrario, si se proyecta de esa manera histriónica es muchas veces frente a los ataques que recibe. La última vez que tuve la oportunidad de charlar con él fue en el máster de la escuela austriaca, ¿no? De la Rey Juan Carlos de mi universidad. Y claro, yo de verdad que le daba la enhorabuena porque era de los pocos que lograba mantener la batalla cultural. Normalmente los políticos de derechas, lo que tradicionalmente llamamos políticos de derechas, si es que tenemos claro qué es eso aún a día de hoy, que en realidad si lo estudiáramos tenían que ser tradicionalistas, liberales y conservadores, no los nacionalistas, por el amor de Dios, que siempre me meten a los nacionalistas. Los nacionalistas es otra ideología perversa del siglo XIX, igual que el socialismo. Son comunitarias. Las otras sí son individualistas, etcétera, etcétera, porque incluso los tradicionalistas que creen en la corona, en la iglesia, pero al final, cuando tú mueras y te vas al juicio final, tienes que rendir cuenta de tu propia alma, no de todo tu pueblo ni nada por el estilo. Entonces, por eso digo, cuidado, no mezclemos a los nacionalistas. Los nacionalistas son de izquierdas y de derechas según les convenga, pero son los de su grupo, son colectivistas en ese sentido. Entonces, suelen ser los políticos llamados de derechas acomplejados porque han comprado esa propaganda de la superioridad moral y cultural de la izquierda que no es tal. Y por tanto quisieran ser reconocidos como parte de esa inteligencia y en cambio reniegan de sus bases sociales, que es uno de los problemas. Entonces yo por eso a Javier Milei yo le reconocía que oye que por lo menos tenía las narices de cuando le decían impertinencias pues contestar con la misma agresividad con la que él era atacado, porque normalmente aquí en España utilizamos una expresión que es maricomplejines, ¿no? Creo que la inventó Jiménez Los Santos aquí en España, que es para coger y que normalmente, pues siempre uno de izquierdas, ojalá bueno, fueran de izquierdas, pues estaríamos hablando de mutualistas, laboristas y tal, sino que son las distintas corrientes del socialismo, ¿no? Y siempre te atacan, te agreden con el verbo hasta que tú les contestas, ay, no, no quiero hablar de política. No, mire, la política me interesa porque es la gestión de todos, del bien común. Lo que no me interesa es que me hable tanto de su programa porque ya sé lo que me va a contar y si no me va a escuchar, pues entonces no tiene sentido. Entonces, Javier Milei me parece que ha estado haciendo durante años una magnífica labor en cuanto a dar la batalla cultural en Argentina, que no es nada fácil, que venía ya siendo tomada desde los años 30 con, por aquel entonces, el teniente coronel Perón, que fue nacionalista, socialista, y por eso a veces decían que era de derechas, de izquierdas, pero porque mezcló el nacional socialismo. Y ha sido muy, muy, muy difícil, porque contra que Argentina a principios del siglo XX fuera el país más rico del mundo con más posibilidades, a ir perdiendo posiciones e irse empobreciendo como lo ha ido haciendo. Kunders decía que había, bueno, otros premios Nobel de Economía también lo han dicho, pero Kunders fue de los primeros que dijo, cuando se estudia la economía internacional, resulta que hay 4 tipos de países. Uno, los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, y luego está Argentina y Japón. Argentina, porque tiene todas las posibilidades de ser un país rico y ha sido pobre, y Japón, que siendo naturalmente pobre, pues un archipiélago volcánico, una castaña, y en cambio se convirtió en la segunda potencia económica. Entonces sí, Javier Milei, estudiémosle, respetémosle más porque hay una buena cabeza bien amueblada ahí detrás. Otra cosa es, ¿qué puede hacer contra, es que estamos diciendo desde los años 30, esta distorsión tan grande va a hacer muy poco, puede hacer muy poco. Pero con que haga 2 medidas bien hechas, es que el problema es que la economía tiene los efectos de segunda ronda, que no empiezas a verlo realmente hasta Después de un pasado un tiempo. tiempo. Ujú. Sí, es correcto. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, como usted dice, hay que esperar a ver qué tal va por allá en Argentina. Y bueno, si eso también da pie a un Oye, cambio que en también en el Ecuador contexto también tenéis un latinoamericano. escenario interesante, ¿eh? Sí, sí, No os sí, es correcto. libráis. Esto es la maldición china. Vive tiempos interesantes, que se cumplan tus deseos y que las autoridades conozcan de tu nombre.
Es tremendo. Un día Bueno, profundizamos en la ahí, maldición china. ahí tenemos bastante para conversar, la verdad, en un próximo diálogo aquí en Retos. Bueno, muchísimas gracias, profe. Ahora voy a pasar a dar cierre, a leer el certificado. Lo voy a proyectar por aquí un minutito. Muy bien, para ir concluyendo. La Universidad Politécnica Salesiana y Revista Retos, revista de Administración y Economía, confiere el presente certificado al doctor Antonio Sánchez Bayón en calidad de expositor del webinar Repensar la gestión pública, estatalistas versus libertarios, dictado el 29 de noviembre del 2023. Sí, firma el magíster Jorge Cueva, quien es editor justamente en jefe de la revista Retos. Eh, bueno, para ir cerrando, agradecemos, profesor Antonio, por esta disertación que nos ha traído el día de hoy, por este diálogo que hemos tenido. Y la verdad Gracias a que vosotros, de verdad. es muy importante justamente ir analizando todos estos temas de economía y cómo se va moviendo, ¿no? Cómo esta dinámica a nivel mundial va permitiendo nuevos espacios y nuevos diálogos y nuevas formas de hacer esta gestión pública. Entonces, la verdad, muchísimas gracias. Agradecemos también a todos los presentes que nos han acompañado el día de hoy, a los profesores, a estudiantes también que están aquí presentes el día de hoy. Les agradecemos y esperamos contar con ustedes en próximos espacios que habrá Revista Retos para justamente dialogar y debatir nuevas ideas. ¿Sí? Nicolás, si me permites una última cuestión, Claro gracias que de sí. verdad por contar conmigo, como siempre, y perdón, porque era difícil encontrar el equilibrio entre no ser demasiado científico académico, ni tampoco demasiado coloquial, y lo que he querido ha sido abrir un mundo de posibilidades para saber que es que hay mucho y muchas líneas de trabajo en esta cuestión. Y sobre todo, si quieren encontrar buena bibliografía al respecto, a nuestra revista, ¿no? Por supuesto, así es. Oye, Así es, pues un profe abrazote Antonio. muy grande, amigos. Listo, un abrazo para todos, que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Felicidades a la Salesiana y al doctor Antonio Sánchez. Listo, Adiós, muchas adiós. gracias, Piedad. Gracias amigos. Chao, chao. Excelente día. Hasta luego. Chao,